Radio Exitosa, de la mano con el pueblo, presenta En Defensa del Consumidor, un espacio donde usted denuncia los abusos de facturación, los reclamos no solucionados en las empresas de agua, luz y teléfono, con la participación de Johnny Peralta. Aquí empieza su programa En Defensa del Consumidor con Johnny Peralta y un servidor Hamilton Segura aquí en Exitosa, y vamos a tratar el tema de el alza de las tarifas de agua. Como ustedes saben, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, aprobó que Sedapal incremente en 6% en las tarifas de agua potable este año, alza que significará un aumento de entre 76 centavos y 2 soles 34 centavos en cada recibo para el 88% de los usuarios en Lima que consumen menos de 30 metros cúbicos de agua al mes. Bueno, para tratar este tema estamos por supuesto con Johnny Peralta. Adelante, Johnny, bienvenido. Muy buenos días, Hamilton, muy buenos días a todas y a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Radio Exitosa, aquí a través del 95.5 en la FM en todo el país. Efectivamente, el día de hoy vamos a tratar un tema muy delicado y muy importante para todos los usuarios, no solamente de Lima, sino de todo el Perú. Pareciera como que el gobierno ya ha reiniciado lo que desde hace 20 años quiso hacer con las empresas de agua. Me refiero a la privatización o a la concesión del agua de las empresas. ¿Cuáles son los efectos de entregarle la gestión de las empresas de agua a una empresa privada? Ya ha habido un antecedente desde el año 2011 en Tumbes, que dígase de paso ha sido un pésimo antecedente porque el servicio, en vez de mejorar, se empeoró y las tarifas se incrementaron. Hoy el gobierno ha planteado a través del Ministerio de Vivienda la concesión de la empresa de agua de Piura. Esto ha originado todo un debate, porque ya hay unos empresarios españoles que están interesados en eso, y también aquí en Lima, en Sedapal, siempre ha existido ese debate, ese riesgo. Es importante y ayuda a el mejor abastecimiento del agua a los usuarios que estén en manos privadas, ¿sí o no? Esa es una de las preguntas que vamos a hacer el día de hoy. ¿Está usted de acuerdo con la concesión o la privatización del agua, sí o no? ¿Esto va a tener un efecto en el incremento de la tarifa y una mejor gestión, sí o no? Ese tema lo vamos a tratar el día de hoy. Como lo ha dicho Hamilton, ya la SUNAS ha aprobado que en el próximo mes, o en este mes de junio, perdón, aquí en junio empezamos, en este mes de junio, usted en su recibo va a ver un incremento del 6% de la tarifa del agua. Muy bien, hay que recordar que este aumento está en línea, ¿no? Y con el plan de inversiones de Sedapal, que tiene previsto desembolsar 2.808 millones entre el año 2015 y el 2021 para incrementar la cobertura de agua potable en Lima de 92% al 94%. O sea, todavía en Lima hay mucha gente que no tiene agua, Johnny. Claro, por supuesto. Y se requiere para eso inversión, y no solamente la gente que actualmente vive en asentamientos humanos, en zonas periféricas, sino que la falta de planeamiento hace que en algunos distritos, por ejemplo, como Surco y otros distritos, los municipios ya no estén dando autorizaciones, Hamilton, para que inversionistas hagan proyectos inmobiliarios. Tenemos un déficit de vivienda en el país. Y entonces, en estos distritos ya no se está autorizando. ¿Por qué? Porque sencillamente las redes de agua ya no dan para más. Una familia que vive en un asentamiento humano, en el caso de Lima, o en una vivienda en la parte rural, paga 12 veces más del precio de quienes tenemos agua domiciliaria, lo cual es sumamente injusto. Muy bien, Johnny. Bueno, para esto hemos invitado, para conversar de este tema y más, a Gabriela Conimanya Jiménez. Ella es la supervisora de servicio al usuario de la SUNAS
y vamos a conversar con ella para que nos dé más detalles sobre este proceso. Bienvenida, Gabriela Corimanya, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y gracias por finalmente la preocupación del tema, ¿no? Finalmente el agua es un recurso vital, no podemos vivir sin él, y en realidad que claro, nosotros también apuntamos finalmente que más personas, finalmente, dentro de nuestro ámbito finalmente de competencia, que es la zona urbana, más personas finalmente puedan tener una conexión directa en su domicilio y no tengan que caminar casi una hora diaria para conseguir el agua, comprarla de un camión cisterna y pagar, como bien dice Johnny, hasta más de 10 veces de lo que pagamos cuando sí tenemos un caño dentro de nuestro domicilio. Gabriela, pero entonces tú justificas este aumento del 6% en las tarifas de agua de Sedapal. No, a ver, no estamos justificando. Nosotros en realidad como regulador de las empresas de agua siempre estamos viendo que finalmente cada una de ellas sea más eficiente, ¿no es cierto?, en lo que es la gestión propia del servicio. Eso significa la ampliación de la cobertura. Entonces nosotros en este caso le hemos aprobado, habiendo terminado su quinquenio regulatorio Sedapal, le hemos aprobado esta nueva tarifa que va a ser aplicada, sí es cierto, a partir de este mes, porque se necesita justamente ampliar la cobertura y poder llegar a esas 700,000 personas que hoy no tienen el servicio. Y no tienen el servicio y son justamente estas las personas que pagan mucho más, ¿no es cierto?, por el metro cúbico, porque compran incluso agua de un camión cisterna y que posiblemente incluso no llegue en las condiciones salubres que le debería de llegar. Claro, ¿no? La SUNAS es un organismo regulador, sí. Es un organismo que autoriza las tarifas que van a aplicar las empresas a nivel nacional. Exacto. Lamentablemente, así como en la SUNAS hay varios organismos reguladores por los cuales la gente tiene poca confianza. Por el mal servicio, presentan reclamos, nunca se responde o sencillamente se le niega el reclamo que realiza. Entonces, la SUNAS ha autorizado el incremento tarifario para el periodo 2015-2018, que creo que va a ir incrementándose hasta llegar al 9%. Hasta el 15%, según los datos que tenemos. Hasta el 15%. Le está pidiendo hasta el 15%. Claro, él ha pedido, pero la SUNAS le ha autorizado creo hasta el 9%, hasta del 2015 al 2018. Porque obviamente las empresas presentan su propuesta, pero es la SUNAS la que hace los reajustes y autoriza. Pero lo real es que aquí se va a incrementar el 9%. Pero la pregunta va más allá. Nosotros estamos viviendo en una crisis hídrica. El 98% del agua se encuentra en la sierra y en la selva. Y solamente el 2% en la costa. Y en Lima pues vive más del tercio de la población. Entonces, ¿cuál es el problema que realmente tienen los usuarios? Una mala gestión, no hay inversiones. ¿Cuál es el problema que tiene, el problema de fondo? Porque el usuario reclama normalmente cuando tiene mal servicio o cuando la tarifa sube. Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer para resolver este problema? ¿Está en la empresa? ¿Están en las personas que conducen la empresa? ¿Está en la SUNAS, que incrementa las tarifas a veces sin sustento? ¿En dónde está realmente el problema? A ver, qué bueno que finalmente se menciona el tema de hasta dónde finalmente va nuestro ámbito de competencia. Nosotros regulamos a las empresas de agua, les aprobamos, es cierto, la tarifa de acuerdo al plan de inversiones que necesita ejecutar la empresa de agua para ampliar obviamente sus indicadores. Los indicadores básicos en nuestra situación, es cierto, hay muchas personas que no tienen agua, por lo cual la cobertura de agua a nivel nacional, es cierto, no se va a poder completar al 100%. Y esto no es algo que finalmente solamente se presenta ahora, esto ya viene, por cierto, de muchos años atrás. Se ha ido incrementando la cobertura, sí, pero también es cierto que vamos creciendo también en población. Solamente, digamos, de aquí al 2020, 600,000 personas más habrían en Lima. Eso significaría que incluso ampliando hoy en día la cobertura, significaría todavía que seguro tendríamos otra brecha que cubrir. ¿Por qué no se llega finalmente a cubrir? Voy a ir por el tema de la preocupación de por qué no todos tienen el servicio. Si hiciéramos, digamos, un plan de inversiones, o si Sedapal en este caso, ¿no?, en el caso de Lima o en el caso, digamos, de las empresas de agua potable en el interior del país, presentaran un plan de inversiones para poder invertir, obviamente, redundando sobre la palabra de la inversión, para poder ampliar la cobertura al 100% de su población dentro de su ámbito de competencia, estaríamos no solamente hablando en el caso de Lima de 6%, estaríamos quizás hablando hasta de un mayor porcentaje, porque
porque siendo las empresas de agua públicas, se sustentan justamente o se sostienen en base al cobro que hacen por el servicio que prestan a cada uno de nosotros. Claro, aquí entramos a un tema de discusión muy importante. Entonces, ahí solamente para completar, lo que va a invertir Sedapal en el quinquenio 2.800 tantos millones de soles, no solamente son parte, digamos, del propio, digamos, ingreso que tiene Sedapal, sino incluso también el Estado y otros organismos están aportando. Si quisiéramos invertir en toda esta infraestructura, el otro día escuchaba y decía, ¿no? Y una persona decía, pero ¿por qué el Estado finalmente o el gobierno no invierte más dinero para poder ampliar la infraestructura, crear reservorios, ampliar las conexiones de agua? Porque incluso invirtiendo más significaría incluso que hay otro costo que asumir en lo que es un costo de operación y mantenimiento, porque el servicio no simplemente se coloca y automáticamente se opera. Claro, no, pero hay que hacer costos de mantenimiento y operación. Aquí hay un tema, o sea, hay quienes dicen, las empresas son empresas del Estado y el Estado tiene la obligación de darnos el servicio del agua, es un servicio básico. Y hay quienes dicen, no, la gestión es deficiente del Estado y por lo tanto tenemos que privatizarla. Es un tema que viene desde hace 20 años. Bueno. Pero lo que sucede es que Proinversión, a inicios de mayo, ha hecho lo que se llama un roadshow, una exposición en España, en donde ha puesto a disposición varios proyectos y muchas empresas españolas han mostrado su interés en venir a invertir, las famosas APP, Hamilton, las asociaciones público-privadas. Y ya hay varias empresas españolas que conjuntamente con el gobierno están iniciando ese proceso. En Piura ha estado el viceministro de Saneamiento, ha conversado con los alcaldes, ha dicho que ya hay una empresa peruana y 2 españolas que van a invertir $500 millones, pero ha dicho algo que para mí no es real. Él ha dicho que no van a subir las tarifas. Y como SUNAT sabe, cada vez que hay inversión, las tarifas tienen que subir, porque para subir las tarifas tienes que presentar una estructura de costos. Claro, y esos costos reflejan en la tarifa. O sea, una empresa no va a venir, va a invertir $500 millones para no ganar nada. Sí, bueno, en realidad en el tema de las concesiones, nosotros como regulador, así sea, digamos, la empresa pública o privada o mixta, como quiera que finalmente que sea la fórmula, es cierto, vamos a pasar a nosotros a regular el tema tarifario. Y como lo bien dices, Johnny, finalmente se definirá de acuerdo al monto, ¿no es cierto?, que vaya a invertir. Ya sea, como en el caso, digamos, de Sedapal, ¿no es cierto?, totalmente en el caso público, o vaya a ser, digamos, un privado. La cuestión es que también en el tema del análisis, ¿no es cierto?, del impacto en lo que es la tarifa, se mide mucho también finalmente cuánto es la disposición a pagar del usuario. O sea, si nosotros no midiéramos, por ejemplo, ello, estaríamos, sí es cierto, pidiéndole, por ejemplo, a Sedapal que invierta más, que el gobierno ponga, digamos, más dinero y consideraríamos, ni siquiera consideraríamos quizás que sea el 6% que se incremente el costo del metro cúbico, sino más. No. El tema del análisis que se hace, justamente el plan de inversiones, significa ver hasta dónde es que finalmente puede invertir y cuánto va a impactar en el bolsillo de las personas, claro, porque a nadie le gusta finalmente que eso, ¿no es cierto?, claro, finalmente signifique. El presidente de SUNAT ha declarado que hay un subsidio. Exacto. Ahora, y dice que ese subsidio se va a eliminar, ha dicho él. Ahí justamente ¿Qué porcentaje de clientes están siendo subsidiadas? A ver. ¿Y cuál va a ser el impacto del retiro de ese subsidio? Porque él ha dicho que el subsidio, que ahorita es desordenado, solamente va a ir dirigido hacia los pobres y extremos pobres. Sí. Eso está, o sea, esa medida está incorporada en esta tarifa. En este estudio tarifario. A ver, el estudio tarifario tiene un plazo de aplicación de 5 años. Tenemos una llamada telefónica, sí, por favor. Sí, no hay ningún Vamos con la primera llamada de la mañana. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Esto es Radio Exitosa y su programa En Defensa del Consumidor. Buenos días. Sí, señor, buen día. Señor, ¿cuál es su nombre? José Meneses, señor. ¿Nos llamas de Lima, de provincias? De Lima, señor. Adelante, José, te escuchamos. Sí, a la pregunta va directamente a la señorita supervisora de SUNAT. Buen día, señorita Gabriela. Buenos días. Buen día. Señorita, yo no sé hasta qué punto usted podrá accionar en este momento, porque yo tengo que hacer una queja al aire. Esta radio llega a nivel nacional. Sí, realícela. Yo estoy en un reclamo con Sedapal por un cobro abusivo, excesivo de la tarifa mensual. Desde el año pasado se viene dando esto,
se nota más el incremento a partir de enero, ¿no? Nosotros pagábamos un promedio de 18, 19 nuevos soles. De pronto se elevó la tarifa a 80 nuevos soles. En el mes de marzo, señorita supervisora de SUNAS, el recibo llegó a 120.70 y en el mes de abril el recibo llegó a 125.25. Cuando se ha ido a hacer el reclamo, esto se da, tiene que ver con Sedapal de Comas, que tengo que decir que allí la mayoría de los trabajadores de Sedapal tratan al usuario como cualquier cosa, señorita. Dígame, ¿revisaron su medidor de agua? Claro que sí, pero mire, el medidor de agua, señor, inicialmente la queja se hizo directamente haciendo la cola respectiva al módulo respectivo, y la persona que atendió simplemente dijo que iban a ir a hacer una inspección. ¿No han hecho la inspección? General. ¿No han hecho la inspección, Sedapal? Sí, escuche, señor, esto es importante. Esto es importante porque tiene que ver con otros usuarios también, con el abuso que hace Sedapal cuando la gente no puede defenderse, ¿no? Con gente que allá en el distrito de Comas a veces no tiene ni siquiera recursos para defenderse, señor. Muy bien, señor, pero usted ya se está defendiendo. Por favor, díganos cuál es el problema con el medidor. ¿Qué dijo Sedapal sobre la inspección al medidor de agua? Hicieron la inspección. ¿Cuándo usted ingresó su reclamo, señor? Señorita, primero se hizo en forma verbal, fueron a hacer la inspección después de Semana Santa. Fueron a hacer la inspección, dijeron que después de una semana se fuera para ver el resultado. Mientras tanto quedaba en suspenso el pago del recibo en ese momento de marzo. Claro. Ya, yo me he acercado, señor, a la semana siguiente y simplemente el recibo no estaba suspendido en ningún momento. Me dijeron que habían ido los inspectores, habían dicho que abran el cañito para ver cómo funcionaba el medidor. Fueron 2 inspectores esa vez, y eso es mentira, porque nunca hicieron eso. Entonces, presentándose este caso, lo que hemos hecho es hacer un reclamo escrito. Se fijó una fecha para la audiencia, que ha sido la semana pasada, el lunes 1. Yo he ido, señorita, cuando me ha tocado mi turno, era a las 9 de la mañana, bueno, pero a las 9 de la mañana en realidad se junta un grupo, ¿no? A mí me atendieron a las 10 de la mañana. Cuando yo ingreso, el señor que atiende no me deja ni sentarme siquiera y me dice: no, señor, yo estoy viendo en el sistema acá, usted ya no tiene nada que hacer acá, porque si hubiera algún arreglo le mostraría esta hojita. Así que lo que yo le puedo hacer a usted es darle facilidades para que pague los 2 meses que está debiendo. Entonces yo le digo: señor, usted parece que no ha leído el escrito que está adjunto. En el escrito habla de que nosotros no mantenemos ninguna deuda. Y esos 2 meses simplemente están en suspenso porque ahí ya colmó la gota del vaso con agua. Muy bien. ¿No? Sí, señor Meneses, sí, yo lo entiendo perfectamente. Al parecer quizás usted no solamente ha reclamado el recibo de marzo, sino quizás incluso el recibo de abril, que incluso le ha venido mayor. Usted, por favor, se puede comunicar luego conmigo. Yo le voy a dejar, si no, mi teléfono justo con la persona. No, puede decirlo públicamente para que varios tomen nota, ¿no? De repente hay varios que tienen el mismo problema u otro. Por favor, en todo caso, si no se comunica conmigo, me da su número de suministro para poder hacer justamente, pedir los datos justamente de cómo está siendo su caso tratado en Sedapal. El teléfono es el 99348-4201 y en todo caso, si no, bueno, me llama a mi oficina al 614-3146 y no hay ningún inconveniente. Comenzamos a ver su caso, porque sí, es cierto, y vale finalmente también comentar. Hay personas que cuando acuden a un centro de servicio de Sedapal finalmente se quejan de la calidad y de la forma como lo atiende. Nosotros en realidad siempre le pedimos a cada uno de los usuarios que, así como nosotros ahorita nos identificamos, yo soy Gabriela, Johnny, Hamilton, puedan poder, por favor, exigir que la persona que los atiende les dé su nombre, para poder justamente nosotros también sentar justamente la queja respectiva con la empresa, porque es cierto, no es posible en realidad que uno vaya, ¿no es cierto?, a una empresa a la cual uno le está prestando el servicio y uno paga y lo traten. Bueno, en los distritos populosos es así, es diferente la atención en distritos como Jesús María, San Isidro. He encontrado diferentes tratos. En Comas siempre ha habido varias llamadas, ¿no? Bueno, de en todo caso, reclamo. siempre pero pedimos que nos se muchas gracias, señor nosotros, Meneses, muchas gracias. Sí, pero aquí hay varios temas. O sea,
¿cómo es posible que la tarifa haya subido de 18 a 125? Primero, o que el señor Meneses haya incrementado el consumo, o que el medidor esté fallando, o que haya una fuga. Exacto. Entonces, dice que él ha solicitado la supervisión. Exacto. Pero él dice que no le han dado. Ahora, y el tercer tema es que cuando uno presenta un reclamo, sencillamente la facturación se detiene hasta que se resuelva el reclamo. Por supuesto, claro que sí. Justamente por eso quiero averiguar cómo va su caso, porque lo que él indica es que sí han ido a hacer la inspección, pero aún así no le han emitido una resolución. Quiero ver incluso finalmente si ya le han expedido también la resolución definitiva, para ver, finalmente que ellos le digan, o Sedapal le indique que tiene que finalmente que pagar. Sedapal tiene que haber enviado una resolución a su casa indicándole que ha sido infundado. Solamente para ahí, que él tenga derecho a apelación a su por supuesto. Entonces solamente ahí, como que dice, se le levanta el tema del congelamiento del recibo, pero si él presenta la apelación, nuevamente el recibo o los recibos reclamados pasan a ser congelados, ¿no? Claro, en realidad, él ha mencionado varios meses, ¿no? Por de supuesto. 18 a 80, 120, cerca de 4 meses en donde el monto de la tarifa ha ido incrementando, ¿no? Exacto, el consumo de metro cúbico, ¿no? Porque el costo digamos, del metro cúbico, hasta, digamos, ahora que se va a incrementar en 0%, sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, o ha seguido siendo el mismo. A partir de eso, quizás lo que ha pasado es que registra, digamos, o le están comenzando a registrar mayor metros cúbicos de consumo. En todo caso, eso va a ser justamente poder hacer la revisión y ver qué resultó en la inspección. Eso es importante, por ejemplo. Gabriela, ¿no? Habría también que ver que hay muchísimas personas que tienen el mismo problema que el señor José Menéndez, que nos llama desde Lima Norte. Y yo les... No, o sea, no es el único. Estamos hablando de casos en que 1.000 soles dice que les llega la tarifa. Sí, no, y me imagino, en realidad, y eso justamente, yo siempre les digo finalmente a los usuarios, si ven ese nivel, digamos, de crecimiento en el tema del consumo de su recibo, lo que tienen que hacer es justamente, como hizo el señor Meneses, presentar el reclamo para que este recibo finalmente se congele, porque juntando dos, automáticamente se vence el segundo y le van a cortar el ¿Cuántos servicio. días de plazo tiene Sedapal para poder resolver y emitir esa resolución? 30 días. 30 días, demasiado. 30 días. Bueno, en realidad lo que pasa es que en ese tiempo lo que se tiene que hacer es justamente la inspección. Si el usuario solicita la constatación del medidor, levantarán el medidor, harán la prueba respectiva. Todo eso se hace, digamos, en el lapso, ¿no? Si Sedapal puede resolver en menos tiempo, seguro que lo hará. Igual pasa en SUNAS. Nosotros también tenemos un tiempo determinado para poder resolver las apelaciones. La resolución, aunque puede ser el plazo antes, ¿no? parece excesivo, ¿no? Un mes para que resuelvan, y normalmente, no solamente Sedapal, todas las entidades públicas esperan el último día para recién emitir la resolución. ¿Hay otra llamada telefónica? No, vamos a una pausa y ya regresamos. Perfecto, en claro, Defensa al Consumidor con Johnny Peralta, aquí en Exitosa. Volvemos. Espacio en defensa del consumidor por Radio Exitosa. Bien, estamos regresando en tu programa En Defensa del Consumidor con Johnny Peralta, y estamos pues con la compañía de Gabriela Corimanya Jiménez, la supervisora de servicio al usuario de la SUNAS. Y en este momento también vamos a comunicarnos rápidamente con Luis Izarra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú, la FENTAP. Adelante, Luis Izarra, buenos días. Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Un saludo muy especial a todos los Radio Escuchas de Radio Exitosa, a nombre de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable del Perú. ¿Cómo está, señor Izarra? Buenos días, le habla Johnny Peralta. Dos preguntas de inicio. Se van a incrementar las tarifas a partir de este mes, 6%. Y por otro lado, el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, ya inició un proceso de concesión de la empresa de agua en Piura, que usted debe tener conocimiento. ¿Cuál es la opinión de la Federación de Trabajadores de las empresas de agua potable del Perú sobre estos dos temas? Bueno, efectivamente, como usted ha dicho, hay dos cosas muy puntuales. En el caso del tema de los incrementos de las tarifas, esto obedece a un plan maestro optimizado que tiene cada una de las empresas, que ha sido debidamente aprobado en base a un proceso que establece la SUNAS. Ahora, en relación a la ley 30.045,
que se aprobó hace 2 años, que se denomina Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. Nosotros, los trabajadores y un conjunto de usuarios a lo largo y ancho del país, la han llamado Ley de Privatización de los Servicios de Saneamiento, ¿no? Esto se dio en la época de Toledo, ¿no? El gobierno de Toledo, creo que se emitió esta ley. Esta ley la ha hecho este gobierno, ¿no? La propuso el Ejecutivo, sí, cuando era ministro el señor René Cornejo, y también el señor Jesús Vidalón. El señor Jesús Vidalón, no hay que olvidar que fue viceministro. Era claro viceministro, pero antes en el gobierno de Toledo fue funcionario de Proinversión y fue la persona encargada de privatizar la empresa de agua potable de Tumbes. Que fue un fracaso, ¿no? Este año cumple 10 años de privatización bajo la modalidad del asocio público-privado, donde el Estado se convierte prácticamente en el que provee los recursos económicos. Se decía de que se privatizaba o concesionaba porque no había recursos, pero en el caso de Tumbes concretamente, el Estado peruano ha facilitado 87 millones de soles a la empresa Atusa, que su operador privado inicialmente era Aguas, de una empresa argentina, y que esta empresa no está más, y ahora hay una empresa colombiana, y lo que podemos decir que del análisis que estamos haciendo de los 10 años de privatización que se cumple el 15 de julio de este año, de los 9 puntos de la concesión, solo hay un punto que han cumplido, que es el incremento de las tarifas. Ahí hay dos temas. Primero, el compromiso de inversión. Esta empresa concesionaria invirtió lo que estaba en el contrato, y segundo, esta empresa también ha ampliado la cobertura, mejorado el servicio en el caso de los usuarios de Tumbes. Vea, efectivamente, esta empresa que se llamaba Latin Aguas, una empresa argentina que tiene serios antecedentes allá en Argentina, que fue incluso denunciada por corrupción, y que previa a la concesión llevó a los alcaldes de Tumbes, tanto de la provincia principal como a los demás alcaldes de Zorritos, llevó allá a Argentina, dice, para que conozcan cómo operaba esta empresa. Pero bueno, allá en Argentina es duramente cuestionada y denunciada en el Poder Judicial. Entonces, esta empresa inicialmente ganó el proceso de concesión, pero 5 años después esta empresa se fue sin haber cumplido el contrato de concesión, y luego es entregada, la empresa de Tumbes es entregada a otra empresa extranjera, que es Agua de Manizales, que en Colombia opera como una empresa pública y aquí opera como privada. Esos 10 años no ha cumplido absolutamente nada. La cobertura del servicio no está, digamos, como ellos se habían comprometido, como el contrato de concesión, ampliar el agua para las 24 horas del día. Esto no es cierto. Lo único que se ha cumplido es el incremento de las tarifas. O sea, señor Izarra, o sea, en conclusión, en el caso de Tumbes, no necesariamente se cumple lo que muchos dicen, que la gestión privada es mejor que la gestión pública, porque ese es el argumento que se da para la concesión o privatización. En el caso de Tumbes, ha sido un rotundo fracaso este proceso. Ha sido un rotundo fracaso porque el pueblo de Tumbes sigue muriéndose de sed. Hay varios procesos penales que incluso el gobierno regional ha iniciado, y para el colmo de los colmos, siendo un operador privado, es el municipio o los municipios de esa región, el Ministerio de Vivienda, quienes están dando recursos para mejorar la calidad del servicio. Muy bien. Muchas gracias, señor Izarra, por su participación. Muy bien, la hora en Radio Exitosa, 10:40, y seguimos en tu programa En Defensa al Consumidor, y volvemos con la conversación con Gabriela Corimanya Jiménez. Gabriela, y sobre este tema que ha tocado el señor Izarra, tengo entendido que fue SUNAS incluso la que sancionó a esta empresa privada de Tumbes por 100.000 soles por incumplimiento del contrato, por no haber invertido, porque no invirtieron, ¿no?, los 87 millones de soles que ellos se habían comprometido en hacer. Y que tampoco no hicieron una buena gestión, no ampliaron cobertura,
y los problemas en Piura, en Tumbes, continúan. Sí, bueno, sabemos, digamos, las deficiencias que se presentan en el servicio. La parte, digamos, también climatológica no ha sido muy buena, al menos durante, por ejemplo, los primeros meses de este año, porque incluso con el tema de las lluvias, los desbordes, se tuvo que reducir incluso las horas de cobertura de agua, porque no se podía, digamos, captar el agua que estaba corriendo, digamos, por el río, porque presentaba, digamos, altos niveles de turbidez. Sí tengo conocimiento sobre el cambio, digamos, de quien es ahora el operador. No sabría decir respecto, digamos, no tengo la data sobre respecto de la sanción, pero igual, como hace un rato mencionaba, nosotros como regulador siempre estamos finalmente detrás de la empresa para que cumpla aquellos indicadores, aquellas metas que finalmente nosotros le colocamos para los 5 años, ¿no? Y ahí quizás incluso poder completar la idea que hace un momento ustedes comentaban respecto al tema de los subsidios, ¿no? Que no solamente se presenta, por cierto, en el caso de Lima, sino también al interior del país, porque también vemos, por cierto, ¿no es cierto?, que hay un subsidio, o el subsidio normalmente siempre está enfocado a lo que es el mayor consumo, o sea, mejor dicho, a quienes, consumen menos. Eso quiere decir que las personas que llegamos a consumir a veces los primeros 20 o 25 metros cúbicos, pagamos un costo por metro cúbico de agua y luego pasamos a más. Ahí quisiera terminar, en todo caso, la idea, porque esta parte de los subsidios dentro del plan tarifario de Sedapal va a ser aplicado en el 2017. Lo que se quiere es que a través de no va a ser aplicado en 15-16, a partir de 2017. A partir de 2017, en el año 2017, el catastro de Sedapal tiene que estar totalmente actualizado y a través del sistema de focalización de hogares que tiene el INEI, poder identificar, ¿no es cierto?, a los hogares que finalmente están en situación de pobreza y de extrema pobreza. A partir de eso, digamos, las personas que justamente están en este tipo de categoría van a pasar a pagar menos por el metro cúbico de agua a comparación de otras personas que finalmente sí tengan, digamos, el sustento, digamos, o la solvencia económica para poder pagar lo que quizás finalmente y que sea muchos de ellos ahorita están siendo subsidiados también. Exacto, porque finalmente, como les digo, si el subsidio está para finalmente quienes consumen menos, ¿no es cierto?, no necesariamente se da, digamos, o está directamente relacionado con el tema, digamos, económico. Situación socioeconómica. Exacto, porque quizás ahorita quien consume más, en realidad es una casa que tiene, por ejemplo, 7 personas. Y piscinas. O quizás que tiene, exacto, piscina, paga. Sí. Claro, pero eso, por ejemplo, significa un mayor consumo que subsidia a quienes están consumiendo menos. Pero quizás incluso esas personas que consumen menos están siendo muy racional con el gasto, pero igual tienen muchas personas dentro de su vivienda y no tienen la situación económica para poder incluso recibir un subsidio. Muy bien, vamos a la llamada telefónica. Hay un usuario que quiere hacer uso de la palabra. Aló, muy buenos días. Buenos días, amigo. Señor, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Yo no soy pobre, yo voy por los pobres. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, señor? De Chiclayo. Adelante, lo escuchamos. Marco de Chiclayo. Michael. Si no tienes agua, así tengas educación, hospitales, medicinas, no pasas de año. Se viene todo encima. Lo que dice la señorita que da un número de teléfono para que la llamen, eso es mentira. ¿Por qué dice eso, señor Michael? Lo del subsidio. ¿Aló? Sí, continúe, lo escuchamos. Lo del subsidio, eso es una parte, eso es una mentira. A ver, mira. Sí, continúe. Mira, aquí en Chiclayo, sí, el Olmo se queda como a 2 horas. No es recontra injusto que a una persona se le cobre, supongamos si están cobrando hoy día un sol, se le cobre 10 soles y el reclamo no lo haga en la misma ciudad, sino tiene que venir de hasta Chiclayo. No hay oficina de la empresa de agua ahí en Olmos. Exitosa. Amigo, yo vivo en Pimentel y yo lo escucho por Exitosa. No te engaño, y veo como a la gente le cortan el agua. ¿Ya? A los 3 días le ponen el agua, pero ya lo fregaron y tiene que pagar, tiene que ir a sacar la plata de donde sea para pagar. Yo vivo en Estados Unidos. ¿Ya? El defensor del consumidor, cuando a uno le viene así un problema, llama al defensor. El defensor hace un trío con el teléfono, tanto para mí, para el cliente, para la compañía y el defensor. Muy bien. Llega el cheque al día siguiente. Muy bien. Al día siguiente, que es cuando viene el mes en los recibos, y le dicen lo que es la verdad. Muchas gracias por su opinión. Hay otra llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Señor, ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Carmen de Reate.
Ya, Carmen de Ate, todo el Perú le escucha. Mire, señor, acá lo que falta, lo que terminamos de acabar es con todos esos funcionarios, no solo de Sedapal, sino de todos los funcionarios. Desgraciadamente en el Canal 73 he visto con estos ojos cuando no quisieron los fujimoristas y apristas, cuando este gobierno planteó la reforma de la administración pública. No lo quisieron, desgraciadamente. Ese es el tipo de congresista que tenemos. Pero ahí está, todo está podrido, señor. Esto de acá debe ser la Sedapal. Yo pienso que no debe ser privatizado. Pero eso sí, que los mejores profesionales del Perú deben estar a cargo de eso. Porque ya con el tiempo de Velasco, todo era Perú, todo era de los peruanos. Y así, por algunos pillos como hay ahorita ahí en Sedapal, es que se ha vendido tanto la telefónica, se ha vendido la luz, y especialmente la telefónica ahora ni paga sus impuestos y sigue siendo vendida. Entonces yo lo que plantearía es que se cambie a todos los funcionarios y bajo concurso se coloque a todas las gerencias, y todavía hay cuántos estarán ganando, sabe Dios, y eficientes que han entrado por favor político. Toda la administración pública anda mal porque todos están ahí con padrazgo, ponen a su compadre, ponen a su hermana en otra oficina, se entera que hay en Muy otra, bien, Carmen. pero no hay todavía, por buena capacidad, por buena gestión, un funcionario o un profesional calificado. Muchas gracias. La señora está planteando Carmen, una reforma total del Estado. un cambio total también de la burocracia. Hay otra llamada telefónica, Gabriela, por favor, hay que tener paciencia. Aquí el No hay público problema, por supuesto. tiene Aló, la buenos palabra. días. Buenos Tiene días. todo el derecho. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Sí. Buenos días. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Juan Costa de Surquillo. Desde Trujillo, adelante. De escuchamos. Surquillo, de Surquillo, de Surquillo. Ah, Surquillo. Sí. Juan Costa de Surquillo. ¿Ya? Señor, mire, yo he presentado en el mes de febrero, primeramente, mi suministro es el 260-4660. Perdón. A ver, ¿puede repetir? 260 260 4660. 4660, ya, perfecto. Sí, bueno. Continúe, por favor. Yo presenté un reclamo en el mes de febrero porque hubo una subida, pero tremendamente, ¿cómo se llama?, de consumo. ¿De cuánto? ¿De cuánto a cuánto fue el incremento? 68 a 68. ¿Ya? Entonces presenté un reclamo en el mes de febrero y recién en el mes de marzo dan una fecha de inspección para el 20 de abril. Pero sin embargo, el 31 de marzo sale la resolución, sin haber habido la inspección. Y esto fue puesto por escrito en un correo a la SUNAT. ¿Ya? Lo atendió la señora Carlos. Ya. Lamentablemente le he vuelto a llamar y ella con el convencimiento me dice que todo está bien, pues. O sea, su reclamo sencillamente no procede, eso es lo que le han dicho. Que no procede nada, la resolución ha salido que no procede, pero la resolución ha salido en marzo. Claro, y le habían puesto como fecha de inspección en abril. Señor, ¿me puede dejar su...? Sí, claro, ¿me puede Claro, dejar y su el 31 de teléfono? marzo le sale la resolución. Exacto, no, O sea, no, es no algo contradictorio, no hay lógica. No hay lógica, Ya. ¿no? Completamente. Sí, ¿me puede dejar, por favor? Yo tengo ya su número de suministro, pero necesito su teléfono, o en todo caso se lo deja por interno para poder comunicarme con usted, ¿no? Nos deja por interno su número telefónico, por favor. Muchas gracias por su denuncia, ¿no? Porque miles de usuarios deben tener el mismo problema. Precisamente, Johnny, mira, la SUNAS atendió en el año 2014 a más de 38.000 usuarios, pero ¿cuántos de ellos 38. quedaron satisfechos ante su reclamo? Bueno, es la pregunta. y eso estamos hablando en respecto a las orientaciones que hacemos a través de nuestras oficinas. En realidad, en el tema de lo que es las apelaciones, casi es el mismo número, y O sea, esas apelaciones pero- son atendidas. pero déjame- ¿Ha atendido satisfactoriamente? Esos Sí, 30 claro. y pico mil son de los que van a SUNAT. Hay otros A que SUNAT, se quedan en claro. la empresa de agua Sí. y dicen, no, pues ya para qué voy a ir a SUNAT si no me van a resolver el y problema. eso ¿no? es lo que siempre nosotros, por ejemplo, le decimos a los usuarios, ¿no? Y ahí quizás está enlazado el nivel de satisfacción o insatisfacción finalmente de lo que reciben en el tema de lo que es la orientación, ¿no? Hay muchos usuarios, y hasta el día de hoy, por cierto, de que no saben o creen todavía, por ejemplo, que primero deben de pagar y luego reclamar, ¿no? Entonces todavía eso, que ya hace mucho tiempo, por cierto, ya se ha eliminado, que no existe, ¿no es cierto?, en ningún servicio público, todavía las personas
personas piensan que debe ser de esa forma. Entonces, es eso, no conocen el procedimiento de reclamo, y también, por cierto, yo ahí diría como que no todos se van finalmente contentos, porque en realidad a veces también el usuario no termina haciendo una verificación adecuada de los servicios. Eso nos está pasando, por ejemplo, yo también que vivo en un edificio, con aquellas personas que vivimos, ¿no? En este tipo, digamos, ¿te refieres vivienda a las vertical. filtraciones? No, lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos una cisterna, ¿no? Los que vivimos en edificio, y lo que menos verificamos, por cierto, es la cisterna. Entonces, de pronto nos viene el tema de un consumo, vivir en un edificio, ya no solamente 2 familias, por ejemplo, en una casa, sino 20 o hasta 50, significa, por cierto, que se termina desperdiciando mucha agua y puede significar incluso pérdida de hasta 1.000 soles. Pero lo que pasa es que, claro, cuando vamos y hacemos la verificación, es cierto, el dispositivo, el implemento que, digamos, cubre el tema de la cisterna, está ya dañado, ya está inoperativo y se está perdiendo Pero en agua. este caso, eso lo digo Gabriela, por el caso, digamos, en el caso de los usuarios, reclamos, ¿no? o sea, Sí. hay una norma de calidad del servicio, ¿no? Sí. Que te deben dar cantidad de horas. Hay supuesto. distritos solamente que te dan 3 horas. Exacto. Hay un incumplimiento de la norma. No, y hay, por ejemplo, una norma, una ley en donde te establece los días. Tú dices, tiene 30 días EDAPAL, luego la SUNAS. Entonces, la SUNAS, ¿qué hace? O sea, el usuario duda, dice, la SUNAS voy y Por me supuesto. No, responde yo que no tengo pero la SUNAS sanciona a las empresas. O sea, lo que el usuario, para recuperar la confianza en el organismo regulador, quiere que sancione, o sea, que se está incumpliendo la ley, Sí. para que el usuario tenga confianza y esa empresa también enmiende los errores que viene cometiendo, porque si no se le sanciona y si el organismo regulador no pone mano dura, entonces los reclamos van a seguir incrementándose más de los 30.000 que acaba de decir Camilo. Pero la respuesta la dará No, después. sí, está Tenemos bien. una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Mi nombre es Justo, estoy llamando acá de La Molina. Ya, todo el Perú lo escucha aquí en Exitosa. Ok, bueno, en principio quiero plantear varios temas. Uno es, efectivamente, como que me solidarizo con la señora que llamó hace un momento sobre el tema de los funcionarios que básicamente son los que manejan el tema de SEDAPAL, y ellos cometen arbitrariedades con la sociedad. Y por otro lado, de que en algún momento, más allá de que tenga afinidad o no tenga afinidad con este gobierno, ha querido plantear justamente la reforma de la administración pública. Sin embargo, los subsumidistas y los apitas no quisieron eso. Yo le voy a plantear un tema acá. Yo tengo un recibo de agua que me viene normalmente 135, 139 promedio, ¿no? Un promedio. Pero de un momento a otro se me incrementa a 339. ¿En qué meses ha sucedido eso? Eso ha sucedido en el mes de marzo. Marzo, ya. Marzo, ya. El otro pago esto y de alguna forma, de repente un poco agradeciendo también a SEDAPAL, vienen a hacer una supervisión de oficio, porque me mandan una carta diciendo de que ha habido un incremento, digamos, inédito en su consumo. Entonces lo que venimos es a hacer inspección. Los funcionarios han venido, han visto y no han encontrado absolutamente nada. Entonces yo pagué normal los 339 soles, los 339 soles, y a los pocos días no viene el recibo. Sin embargo, viene una persona empleada de la SEDAPAL a cortar el servicio de agua. Y luego le digo que todavía no ha venido el recibo. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros vamos a cortarle. Me corta el agua, ¿no es cierto? Y voy a SEDAPAL, ¿no? Y veo una factura de 141 soles, uno, y otro veo una factura de 414 soles. ¿No? Entonces, yo no sé qué sucede con SEDAPAL. O sea, ahora, yo tengo que pagar obligatoriamente. No, ya pagué, obviamente ya pagué ya. No puede estar sin agua, pues el agua es vital, ¿no? Exacto, o sea, no se puede vivir sin el agua. Entonces, yo no tengo piscina, por supuesto que yo vivo en una zona residencial, pero no tengo piscina, ¿no? Pero no pueden incrementarme de un momento a otro el servicio de agua. El problema es que después de que se cobran, ¿no? Entonces, ¿en qué momento viene la devolución? La señorita, no sé si podría tomar cartas en el asunto. No hay ningún... Respecto al suministro, exacto. Es el 4033-494. Ok, 4033-494. Sí, o sea, pero, usted ha pagado los 414 soles que se le venía cobrando para que le repongan. Exacto, yo ya pagué un recibo de... Claro, porque ya estaba y ahí figuraba como si fuera vencido, pero sin embargo no llegó a su domicilio. Exacto, pero el recibo llega un día después. Está bien, no hay ningún inconveniente. El recibo ya pagado puede ser igualmente reclamado. O sea, claro. Esto no tiene nada que ver. Usted puede coger haciendo verificación. Sí, claro, siga. Para terminar con la llamada, señores, lo que quiero de alguna forma decirles es, de repente yo soy
uno, ¿no? De los miles. De los miles que existe con este problema. Lamentablemente, por factor tiempo no fui a reclamar, pero yo estoy acercándome el día lunes a martes, que es el que queda cerca de mi domicilio, ¿no? Yo vivo acá en La Molina, voy a ir acá a la zona de Nicolás Ayllón para presentar el reclamo, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen? Muy bien, pero, justo. Señorita, usted que supervisa, por favor, tome esto como ejemplo. Si bien es cierto que tal vez de repente no surta efectos el reclamo que estoy presentando públicamente ahora a usted, pero haga lo posible con la gente que tiene menos recursos. Sí, claro que sí. No pueden pagar 200, 300 soles cuando las personas ganan un sueldo mínimo de 700 soles. ¿Por qué? Porque simplemente se SEDAPAL en forma arbitraria se le dio la gana de cobrarlos. Sí. Y el reclamo, así como usted dice, 30 días. Si bien es cierto que es el plazo de acuerdo a la norma, pero sin embargo ustedes deberían flexibilizar y la emisión de las resoluciones a favor y en todo caso la devolución del dinero. Eso va a minorar. Muy bien, justo. Muchas gracias por tu comunicación telefónica. Está muy clara tu postura y yo creo que va a tomar nota también. Pero Gabriela, perdón, aquí también hay que decir algo. O sea, las empresas de agua a veces tercerizan estos servicios. O sea, no son los trabajadores de SEDAPAL o de cualquier empresa de agua los que van y hacen el corte. Exacto. O sea, estas empresas hacen un contrato con un service. Entonces, aquí debe haber un problema de comunicación. El señor dice que primero van, le cortan y luego el recibo le llega después. O sea, sí, bueno, pero igual. Y a veces los service, claro, por ganarse pues los ingresos van y cortan indiscriminadamente. Claro, entonces, ¿cómo se controla eso? Claro, no, y además nosotros supervisamos a SEDAPAL, no supervisamos a los service. Y finalmente hay una falta de comunicación, como tú mismo lo paga la empresa. Tiene que asumirlo finalmente la empresa. La empresa tiene que hacerse responsable de todo este tipo de quejas. Incluso en el tema de las atenciones, también es un servicio tercerizado. O sea, si alguien maltrata a un usuario, no porque sea un servicio, nosotros no vamos a interceder. Justamente de eso se trata. Cada uno de los datos que estoy tomando ahorita y que por cierto me están llegando por mensaje de texto también al celular, y hay usuarios de Trujillo y de otras zonas que me están escribiendo. Nosotros no solamente hacemos el tema de la orientación, es lo que quería precisar hace un rato con Hamilton, ¿no? Sino que nosotros hacemos la gestión con la empresa. Nosotros nos comunicamos con ellos, vemos finalmente cuál es la situación de suministro, le pedimos la información, nos comunicamos con el usuario y tratamos, por cierto, aunque a veces es bastante, digamos, complicado, ¿no? Que la información y que la solución esté de manera inmediata. Y lo digo, a veces es complicado porque a veces también nos encontramos con que en realidad a veces los usuarios no han tomado la previsión respectiva. No quiero decir que todos, quizás cada una de las personas que he llamado acá está consumiendo de manera racional, está siendo muy, digamos, responsable con verificar las instalaciones dentro de su casa, pero también a veces, por cierto, nos suceden también casos del otro lado, ¿no? Entonces, nosotros hacemos la gestión, vamos justamente a interceder y es justamente hacia ello. Por favor, a partir del día el lunes, en todo caso, nuestra área de orientación está en el 614-3180, 614-3181, y para los que están en provincia tenemos una línea gratuita, el 0800-00-121, o sea, no les va a costar nada. Si tienen alguna consulta, observación, duda de lo que le vienen facturando, les pedimos que nos llame. Nosotros sabemos, todos en realidad a veces no nos interesamos a veces en leer, como se dice, aquellas letras pequeñas o aquello que finalmente no vemos, ¿no es cierto?, a simple vista. Pedimos que se informe. ¿Hay un procedimiento de reclamo? Sí, como el caso del señor Justo, puede haber pagado el recibo, pero todavía lo puede reclamar. Es más, podrían pasar de aquí a algunos meses y tiene todavía 12 meses para poder presentar el reclamo, porque a veces también es cierto, podemos pagar porque estamos con la premura, no podemos dejar de contar con el servicio, pero eso no quiere decir que ya finalmente nos hemos, digamos, amilanado y no vamos a reclamar. No, podemos hacerlo, todavía pueden hacerlo. ¿Sabes cuál es uno de los problemas en las regiones que yo he visto? Es que la oficina de la SUNAT solamente es una persona o 3 personas. O sea, no tienen el personal adecuado para ir. O sea, el usuario va y es más. A veces no tienen ni las facultades porque le dicen tengo que tramitarlo a Lima. Entonces, hay desconfianza del usuario porque ni en la empresa de agua, ni en el organismo regulador encuentran realmente un trato justo, equilibrado de incumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Mira, o sea, ¿qué porcentaje, qué porcentaje de apelaciones, de reclamos que van en apelación a la SUNAT son resueltos, en este caso, favorablemente o correctamente, o sea, al lado del usuario,
o lo que establece A la ver, ley. de los 38.000 del año pasado, Gabriela. Sí, a ver, que estamos hablando es el tema de las orientaciones que hacemos en la oficina, no las apelaciones que se presentan, pero es diferente, ojo, es diferente. Quiero hacer dos cosas, separarlo. Nosotros atendemos, como bien dice Johnny, a través de nuestras oficinas o de nuestros gestores regionales. Estamos ahorita en 20 ciudades, adicionalmente de las que tenemos aquí en Lima, en Comas y en la sede central. Y aparte es las apelaciones que recibe el Tribunal de Solución de Reclamos, ¿cierto? Una vez que ha pasado por reclamos y el usuario no está contento, ¿puede presentar una apelación? Sí. ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje hasta hace un tiempo era casi como, digamos, 50-50. 50 estaba, digamos, a favor del usuario, 50 estaba a favor de la empresa. Hoy en día incluso esa tendencia ha ido variando, porque cuando el usuario tiene incluso mayor acercamiento a la información y sabe, por cierto, cómo fundamentar su reclamo, ¿no es cierto? Incluso ahora el tribunal más, según lo que nos comentan, es por lo menos un 60% que sale como fundado y otro 40% que, bueno, a veces pasa por improcedente, fuera de tiempo o infundado. Muy bien, Gabriela. Y en el caso de las oficinas, sí, quisiera precisar, es cierto, nosotros regulamos... Falta personal. Nosotros regulamos 50 empresas públicas a nivel nacional, que como ustedes bien indican, ¿cierto?, su situación económica no es la mejor. Nosotros por ello no tenemos, por cierto, los recursos suficientes para poder tener más personal, pero de la misma forma como ahora estoy tomando nota, hacemos la gestión en la empresa, en nuestras oficinas pasa lo mismo. Nosotros no solamente orientamos, sino gestionamos para finalmente poder solucionar los problemas que vienen y nos traen los usuarios. Podríamos ser pocas personas, pero en realidad está ahí parte, digamos, del compromiso de la gestión, y en este caso de mía, ¿no?, por ser responsable finalmente de las oficinas, de que las personas puedan tener finalmente la gestión apropiada a los problemas que nos vienen. Gabriela, solamente para terminar, quisiera recordarte a ti y también a todas las UNAS que hay más de 540.000 habitantes en Lima, solamente en Lima, que no tienen agua. Por supuesto. Con eso entonces nos vamos a la pausa, Johnny, y ya regresamos más en Defensa del Consumidor, en Exitosa.